Bien, en la columna de filosofía y política que tenemos con Roberto Sabán, me presentó a este gran filósofo Roberto Blatz, este hombre que ha transitado, se fue tempranamente de Uruguay, estuvo en Israel, en Alemania, estuvo en España, vuelve y se radica nuevamente aquí, pero está mitad acá, mitad en España. No vamos a entrar en eso, pero sí, con Roberto quería hablar algo que me parece, digo, ejerciste un rol en la dirección del cine en Uruguay, digamos, del 2020 al 2022, ¿no? En el gobierno actual. Sucede algo que nos trastocó a muchos por la manera en que fue planteado, ¿no? Un día después de que el Estado tenía que asumir responsabilidad respecto a la violación de los derechos humanos y el terrorismo de Estado, el presidente de la República, que no estuvo presente y nos generó a muchos que estamos vinculados a la defensa de los derechos humanos, un cuestionamiento de cómo el Estado se para de este lugar y con el beneplácito de la vicepresidenta, y entonces en gran medida el Estado y el gobierno asume, pero sin embargo el presidente no está presente. Al día siguiente el presidente anuncia que va a transformar el águila encontrada de la Spif, ese barco alemán nazi hundido en el Río de la Plata, en un símbolo de una paloma de la paz. Y entonces, visto así, uno dice, bueno, es una visión que terminaría diciendo, optemos por la paz, fundamentemos la paz, y el terror que implicó se ha fundido, ¿no? Eh, y ahí nos provocó a varios, pero esto no es negacionismo, esto no es una forma de dar una mirada humanista. ¿Qué reflexión haces vos, Roberto, con tu formación, con tu tradición, los lugares que has estado? Bueno, antes que nada, un saludo, encantado de estar aquí Sí. contigo, continuando de una conversación anterior que tuvimos, y ahora sobre esto. Voy a empezar, quizá esto sea decepcionante, ya es un spoiler. No, no. Para mí, que me he reuruguayizado de nuevo, después de 18 años que había estado afuera y muchos años que venía solamente de un tiempo, me he llevado una inmensa sorpresa de la potencia con la que se estalló este debate en torno eh, a este águila del Graf Spee. Me asombró, y me asombró tanto que llegué a pensar, y dije, uff, vamos a mirarnos un poco en detalle de qué estamos hablando realmente, porque yo conocía el águila, lo conocía de niño, ya cuando nos íbamos a pasear por la playa, y digo, pero en realidad el águila, me acuerdo cuando yo la vi por primera vez, yo tengo un problema cuando se genera un debate político en torno a símbolos. Es más aún, sobre todo en torno a símbolos que no son ni siquiera propios a las dos corrientes políticas que se están enfrentando. Porque ni el águila ni la paloma son símbolos, digamos, de uso corriente, ni en el sector político que está en el gobierno, ni en el que está en la oposición. Uno puede decir, bueno, la paloma sí, por la famosa paloma de la paz de Picasso, pero la paloma es un símbolo, si vamos a buscar, porque eso es lo que me interesó enseguida, de saber, a ver, de dónde, cómo asociamos cada uno de esos símbolos antes de tomar una posición. La paloma se menciona por primera vez en Occidente, mal traducida de la Biblia. En el Génesis, después de la barca de Noé, al final se interpreta el final del diluvio cuando aparece Yoná, dice la Biblia, con una ramita de olivo. Pero nosotros, Yoná en hebreo, que hoy se traduce como paloma, no sabemos si era una paloma o un cóndor, porque no sabemos en realidad ni qué es lo que, cuál es la traducción real de la mayoría de los animales y las plantas de la Biblia. No sabemos porque no venía ilustrada. Es más, la famosa manzana de Adán y Eva, no sabemos si era una manzana o una naranja o algún tipo de patata, de papa, porque es tapuaj en hebreo, que puede ser cualquiera de esas cosas. Entonces tenemos una primera paloma que no sabemos muy bien si era paloma, y no sabemos muy bien si es un símbolo de la paz. Es un símbolo de, qué bueno, se termina el diluvio. Bien, pues es positivo. Un símbolo cristiano, la blanca paloma, es la Virgen del Rocío. Y el Espíritu Santo, para el Y el cristianismo. Espíritu Santo, casi nada. Y luego está la paloma republicana de Picasso, como paloma de la paz, eso sí, como una referencia en contra del fascismo del momento que está viviendo.
Por lo tanto, bueno, está, ahí digo lo de la paloma, pero en realidad, ¿en qué medida eso ocupa el imaginario uruguayo de forma natural? No, no lo sé. El término del águila. El águila, y ahora sin la svástica que le agregaron, porque al águila ese, el águila es el símbolo de imperial germano. Es el símbolo que además tomado de los romanos, porque era el Sacro Imperio Romano, era el Imperio Alemán, y entonces todas las dinastías alemanas han tenido al águila, a veces águila con cabeza doble, con dos cabezas, lo han tenido como referente. Y los nazis, por supuesto, agarran al águila también, pero el águila misma no es un símbolo nazi. Y le agregan, de manera poco estética, como en general era la estética nazi, le agregan abajo, colgando al águila, le agregan el símbolo nazi para nazificarlo como sea. Por lo tanto, ¿en qué medida el águila me representa, para mí, uruguayo, que tengo una cierta noción de las cosas, algo significativo, positivo o negativo? Bueno, no, la svástica, sin duda, me repugna. Eso. Pero se pueden separar. A ver, Roberto, estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Pero te doy un dato más. Te digo un dato más. El Graf Spee, ese acorazado de bolsillo, hundido delante de nuestras costas, que mi padre lo vio de la playa, y yo fui en la Evaristo Siganda, fui a la escuela con Hans, que era hijo de uno de los oficiales, que se pudo bajar aquí porque estaba herido. Yo fui a la escuela con uno de estos del Graf Spee. El Graf Spee mismo fue diseñado en 1930 y empezó a construirse en el 32, antes de que llegaran los nazis. Por lo tanto, ¿en qué medida el barco es en sí mismo un símbolo del nazismo? Bueno, dicho todo esto, yo no sabría qué decirte. Yo, por ejemplo, lo que sí, a mí, como me repugna, es decir, yo efectivamente tengo una tendencia casi frente al mal de ojo, como si fuera, pero ya es una cuestión casi de superchería, de que efectivamente a mí me da un frisón, me tiembla todo cuando veo una svástica. Pero luego, cuando la veo la svástica en el entorno hindú, que es de donde proviene, y zoroástrico, y claro, con todo, la acepto. Es decir, en última instancia, todos los símbolos tienen que ver con un contexto. En este caso lo tenemos en este contexto, ¿no? Y nosotros lo tenemos en el contexto del nazismo que se apropia, ¿no? de ese símbolo del águila. Lo tenemos en un contexto militar, que era un barco que fue condicionado, y que al ser rescatado hace 10, 15 años, ¿no? O sea, cuando es rescatado... Es verdad que es rescatado por buzos, es verdad. Por buzos. Por cazadores de tesoros. Claro, cazadores de tesoros, obviamente tenía toda una contradicción, niño, pero no. Era un valor, viste, que era vendible y entonces lo iban a comprar los neonazis que hoy están resurgiendo en distintos lugares. No, el Estado se queda con él porque dice, bueno, va con esto a decir, hay que preservar esta historia. ¿Y qué harías vos? ¿Lo pondrías en un museo para que, como símbolo de la memoria trágica, del horror, como está asociado, no en esa cuestión de lo que es el águila, lo que es la esvástica, cultura distinta, sino en lo que significó tomado por el nazismo y que hoy quiere ser revivido? Lo mejor sería destruirlo y transformarlo en esa paloma de la paz, que sería una visión humanista, para mí ingenua y negacionista, y lo digo en mi posición. Es decir, que el presidente se dio cuenta, o bueno, el rebote que la sociedad le hizo provocó decir, bueno, no, yo creí que esto era así. Más allá que hay temas jurídicos, ¿no? El presidente tomó la decisión de algo que tenía que haber preguntado, pero más allá de eso... En eso no entro, pero yo sí que estoy de acuerdo con lo que vos decís. Por todo lo que dije, de que los símbolos en sí mismos no significan nada si no es en un contexto. El del águila con la svástica, no sería lo mismo si no la tuviera. Pero este águila con la svástica, y por el riesgo que existió de un complot nazi que también trató de situarse en Uruguay. Es decir, hubo un intento de nazis. Bueno, quiere decir que los nazis estuvieron activos y no han desaparecido del todo de nuestro país. Bueno, en ese sentido yo digo, de nuevo, como el símbolo solamente representa algo en su contexto, el mejor contexto es el que proponías vos. Ponerlo en un museo y entonces explicar todo lo que es. Primero, hasta qué punto es patética la apropiación nazi del águila. Claro.
cuando lo que hacen los nazis en realidad es destruir lo que quedaba del imperio alemán y convertirlo en el horror en la autodestrucción de la Alemania que finalmente fue, porque el águila también era el símbolo de Weimar. La República de Weimar. Sí, los gobiernos, esa república que fue endeble, pero hiper creativa, efectivamente, es extraer, poner a ese símbolo en el contexto que nos corresponde a nosotros. Nosotros como uruguayos queremos saber qué tiene que ver eso, cómo llegó eso a nosotros y qué representa. Sí, quizás es la oportunidad, Roberto, de que se pueda preservar, pero para provocar esto que Hannah Arendt dice, si la democracia es viable, es por la reflexividad, ¿no? Hannah Arendt, que era una pesimista de la democracia, yo creo de que es un buen momento reflexionar y que el momento de la memoria pueda ser traído para visualizar esto de el tánatos que puede emerger en las sociedades, que genera la destrucción y la violencia, para ser capaces de rescatar y afirmar el eros de la construcción social positiva y humanista, ¿no? Entonces, me parece que... Estoy completamente de acuerdo. Ahora, lo que no entiendo, estando completamente de acuerdo contigo, lo que no entiendo es que eso haya llevado a un nivel de enfrentamiento partidista y demás de una intensidad merecedora de mejores causas. Claro, yo creo, te diré cuál es mi opinión, ¿no? Porque la idea es que la columna pueda ayudar esto a reflexionar. Creo que en el contexto que fue dicho, si lo hubiera dicho, no hubiera dicho un día después de que el Estado uruguayo tenía que reconocer que había generado terrorismo de Estado, porque digo, quizás hubiera dado otro tipo de debate, ¿no? Me parece a mí, digamos, ¿no? Sí. Y no quiero indilgarle, lo digo honestamente, ¿no? O sea, porque el presidente uruguayo es un tipo más joven, que en definitiva no ha vivido determinados temas y por tanto probablemente no los viva de la misma forma en la que vivimos otras generaciones. Esperá, vamos a reconocer otra cosa. Pertenece a un partido que no estuvo en el acuerdo del Club Naval. Es decir, es un partido que no es necesariamente sospechoso de golpismo. Pero bueno, él pertenece al sector herrerista, que fue menos, que era el ruralismo, que sí lo tiene. Ese es otro tema que sería bueno charlarlo, digamos. Pero yo en eso, yo creo que sí, él no es parte del wilsonismo, que se opuso a la dictadura, se opuso al golpe, y que en todo caso, como tú decís, en el acuerdo del Club Naval es el wilsonismo el que va a tener la posición más claramente contraria, y uno podría decir, creo que también esto juega o colabora a este debate político que tú estás diciendo, porque adquirió una efervescencia este tema, ¿no? Que quizás situado en otro contexto hubiera sido otro. Posible. Es para en sí mismo, pero me interesaba tu reflexión porque evidentemente es necesario provocar reflexividad sobre esta memoria que es para la humanidad, ¿no? Necesaria, ¿no? Hitler decía de que todos iban a olvidar del holocausto armenio, que también es otro holocausto, y por eso no iba a haber problema, digamos, ¿no? Entonces, pueden haber, y hubieron en el siglo XX otros, y los podrán haber. Hitler en Auschwitz dio el famoso discurso en que hay que mantener todo esto en secreto, que esto a nosotros nos dignifica, aunque no podamos contarlo nunca. Claro, entonces bien. Yo te agradezco, Roberto, porque creo que primero tu disposición crítica a intercambiar, y bueno, llevarle a los uruguayos y las uruguayas en la región también una mirada que, como tú decís, no la tenés partidizada, y eso está bueno también. O sea, que no la estás mirando desde un lugar de la pulseada que inevitablemente la cultura uruguaya le es propia y a veces se radicaliza de tal forma que se pierde el núcleo sustantivo. Y acá la clave era mirar contigo, es decir, que esta cuestión de un símbolo que aluda al horror pueda ser recordado para reflexionar, para que nunca más esto se dé en la humanidad. Por eso me parece lo que proponés, estoy completamente de acuerdo, porque creo que lo que resuelve es precisamente lo que a mí más me preocupa, que es el establecimiento de un contexto. Va por ahí. Bueno, muchísimas gracias, y ya tendremos otras más, porque tenemos varios temas para dialogar e intercambiar. Un abrazo a los compatriotas donde estén. Bien.